Los sindicatos en México, como en todo el mundo, nacieron con el ideal de velar por los intereses de los trabajadores ante los empleadores. Pero en realidad, ¿estas organizaciones lo han logrado? ¿Qué pensar de los líderes sindicales perpetuados en el poder y de riquezas acumuladas? Conozcamos más a aquellos dirigentes sindicales que se desviaron del camino. Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. La revolución industrial marcó un antes y un después en cuanto a las formas de trabajo. Con esta surge la clase obrera, el proletariado moderno y con ella una lucha constante por la defensa de los derechos de los trabajadores. Los primeros pasos en la lucha obrera empiezan en Europa, con la llamada Conspiración de los Iguales en 1796, encabezada por Francois Babeuf. Después, en 1810, en Inglaterra, en el movimiento conocido como la Ludita, que se caracterizaban por sus actos violentos, como el incendio de fábricas o destrucción de maquinaria. Las rebeliones pululaban en Francia y en Inglaterra y por mucho tiempo las acciones colectivas de los trabajadores eran consideradas como crímenes. En 1830 aparecen las primeras organizaciones sindicales en Inglaterra, se llamaban uniones de oficio y en Francia en ese mismo año tomaron el nombre de simplemente sindicato. Muchos pensadores abonaron con sus ideas a la propagación del movimiento sindicalista, tales como Karl Marx y Friedrich Engels. Para 1864 se crea la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, en Londres, y en Francia para estos años se reconoce el derecho a la huelga como un derecho fundamental de los trabajadores. 2 años más tarde se celebra el primer congreso de la AIT y se funda la Trade Union Congress, la primera organización sindical que funcionaba como tal, pues contaba con trabajadores afiliados que eran defendidos por la organización. David Tocqueville, en 1889, en un congreso internacional realizado en París y organizado por la Segunda Internacional, una organización de partidos socialistas y laboristas, se toma la decisión de conmemorar el Día del Trabajo, el 1 de mayo, en honor a 5 huelguistas que habían sido ejecutados en Chicago en 1886, ese mismo día. En México, las primeras formas de organización se dieron en la formación de las sociedades mutualistas y el cooperativismo, conformado por distintos oficios, artesanos, trabajadores libres con oficio. La lucha obrera comienza con las protestas de los trabajadores en las minas, pero en especial los de las fábricas textiles, que comenzaron las organizaciones mutualistas y las transformaron en organismos de resistencia. Se buscaba, como en todo el mundo, la mejora de condiciones en el trabajo, la reducción de la jornada. En los años 1867 se dan los primeros intentos del Estado, en el gobierno de Benito Juárez, por controlar estas organizaciones a través de una central de trabajadores de México, que el Estado administraría. Algunos obreros radicales no aceptaron esta alianza y en 1869 crearon el Círculo Proletario y un año después el Gran Círculo de Obreros de México, que contenía a las facciones radicales y se adoptaba la bandera rojinegra como símbolo del movimiento obrero mexicano. Se dan muchas huelgas como la Colmena en 1872. En tiempos de Porfirio Díaz se mediatizó hasta el extremo la dirección del movimiento obrero nacional. Muchos antiguos radicales como Pedro Ordóñez y Carmen Huerta aceptaron puestos en el gobierno y continuaron dirigiendo sindicatos que ahora estaban autorizados por el régimen de Díaz. Los movimientos de huelga eran fuertemente reprimidos. Ejemplo de ellos son las huelgas de Cananea, de Río Blanco, La Magdalena y La Hormiga. Y comenzaron así los sindicatos auspiciados por los gobiernos, como la Gran Confederación de Obreros, que en sus reglamentos prohibía las huelgas. Pero para que esta alianza entre gobierno y las organizaciones sindicales existiera, se volvía necesario la figura que mediara esta relación, la presencia de líderes sindicales que se alinearan a los intereses de la política del Estado. Así, daremos una revisada histórica de los líderes sindicales, como el caso de Fidel Velázquez, uno de los más conocidos por establecer de manera vitalicia su cargo como líder sindical. Fidel Velázquez Sánchez ocupó el cargo de líder sindical de la CTM por más de 50 años. Esto suena más que impresionante y más cuando se cae en la cuenta de que aparte de él, este cargo solo fue ocupado por otros 2 dirigentes, Vicente Toledano y Fernando Amilpa.
Se dice que Fidel Velázquez vivió igual o más años que el partido en el poder, y este fue fundamentalmente un líder que defendió la estructura y los mecanismos tradicionales con los que funcionaba el PRI. Fue el líder corporativista por excelencia. Él comienza a trabajar en 1916 en la industria lechera, en la hacienda de El Rosario en 1924. Él, junto con Alfonso Sánchez Madariaga, forman el Sindicato de Lecheros Ambulantes, y esta agrupación pasó a formar parte de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, la FSODF, que también estaba integrada a la CROM. Sus primeros pasos dentro de la política de los sindicatos así comenzaba, y junto con otros miembros de la FSODF, ante el panorama político que se vivía después del deceso de Álvaro Obregón, se desafilian de la CROM, pues Plutarco Elías Calles había roto públicamente relaciones con la CROM. En el siguiente año, Fidel Velázquez participó en la creación de la Federación Sindical de Trabajadores del Distrito Federal, la FSTDF. Esta había sido constituida por grupos de sindicatos pequeños. Comenzó a tener una participación más activa en cargos de representación sindical y a ganar reconocimiento por ello. En 1936 surge una nueva central, la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, en la cual Fidel Velázquez estaba como parte del comité ejecutivo. El primer líder de esta fue Vicente Lombardo Toledano, con el cargo de secretario general. En esos momentos la CTM se encontraba fuertemente apoyada por Lázaro Cárdenas, y en 1941 se hace el primer nombramiento de Fidel Velázquez frente a la CTM. El cargo permaneció en sus manos por mucho tiempo, salvo cuando lo retoma Amilcar. Su estrategia para durar en el cargo por tanto tiempo fue expulsar poco a poco a los grupos dentro de la CTM que pudieran disputarle el cargo, como los comunistas del grupo de Lombardo. Con él surge el charrismo político, una figura impuesta desde el gobierno de Miguel Alemán en alianza con la CTM, que implicó una dominación sobre la clase obrera, haciendo de este un brazo político al servicio del gobierno, pues este atacaba a los sindicatos que no se alineaban para después dominarlos e insertar líderes de su reconocimiento. A estas se les llamó las direcciones charras. Y así nace el charrismo o corporativismo sindical. La CTM era la punta de la flecha en el proyecto de la industrialización del país y el desarrollo estabilizador. La dirección de la CTM era interrumpida solo por sus cargos políticos, como de diputado y senador por el PRI. Uno de sus acuerdos más polémicos fue el Pacto Obrero Industrial, que establecía una alianza de capital con el trabajo y el Estado para impulsar la industrialización nacional. Sin embargo, esto ocasionó un fuerte golpe en los ingresos de los obreros. También, durante sus múltiples reelecciones en la dirección de la CTM, se estableció un vínculo con las organizaciones sindicales internacionales que se dirigían a través del gobierno de Estados Unidos. Para entender la trascendencia de los charros sindicales y el liderazgo vitalicio de Fidel Velázquez a su deceso en 1997, el viejo sistema comenzó en declive al perder las elecciones del gobierno de la capital del país y 3 años después la presidencia de la República, pues la CTM era el brazo fuerte político del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, las organizaciones sindicales han normalizado esta figura del charro sindical y aunque Fidel Velázquez ya no está, dejó un legado difícil de desaparecer, una tradición de alianza, toda una institución de esta figura, donde los líderes sindicales se alían al Estado. Otro importante líder sindical fue Joaquín Hernández Galicia, mejor conocido como La Quina, frente al sindicato petrolero, cargo en el que duró 5 sexenios. Había visto el deambular de 5 presidentes. Se enfrentó a Carlos Salinas de Gortari ante el supuesto de querer privatizar Pemex e instó al sindicato a apoyar al candidato Cuauhtémoc Cárdenas, llamando a decenas de miles de trabajadores petroleros a votar por este candidato en las elecciones presidenciales de 1988. Dato histofílico: La Quina fue quien dio a conocer en la campaña electoral el suceso trágico de la infancia de Carlos Salinas de Gortari, donde fallece una empleada doméstica en manos de su hermano Raúl y un amigo de ellos. Cuando Salinas queda en la presidencia, da el famoso quinazo, acusa al líder sindical del deceso intencionado de un agente federal y es encarcelado y sentenciado a 33 años de prisión.
Este suceso ha sido visto por la historia como un acto de Salinas por legitimar su llegada al gobierno, tan ampliamente cuestionada, y a partir del cual se convirtió en un sustantivo para definir el acto de tumbar a un líder sindical corrupto como táctica política y de legitimación a la llegada a la silla presidencial, y poner un líder charro que sirva a los fines del Estado. Y así comienza la siguiente historia de Carlos Romero Deschamps. Pues este comienza como chofer de la quina. Con el movimiento estratégico de Salinas se hace del poder del sindicato de Pemex y pone a Carlos Romero Deschamps en 1993. Duró en el cargo de secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana por 26 años. Durante su dirección del sindicato ocupó puestos de diputado y senador. En las elecciones para la presidencia del año 2000 se destapó el conocido Pemex Gate, donde se había otorgado recursos de Pemex al candidato del PRI, Francisco Labastida, de cerca de 1.400 millones de pesos. Dato histofílico: este personaje, Carlos Romero Deschamps, se le veía hacer gala de sus excesos y lujos, viajando en jets privados, con la posesión de yates, carros de lujo, caros relojes valuados hasta en 7 millones de pesos y un departamento en Cancún valorado en 18.7 millones de pesos, propiedades en Miami valuadas en más de 110.8 millones. Ha sido un personaje sumamente controvertido. Se le adjudican alianzas con los gobiernos en turno y actos de corrupción y represión a trabajadores. Mostraba una vida de excesos de lujos, producto del enriquecimiento con recursos de Pemex. Entre las corrupciones se le atribuye la renta o venta de las plazas dentro de Pemex. Así también, en 2011, Pemex entregó al sindicato petrolero un préstamo por 500 millones de pesos, que no quedaron claro su uso, pero en las últimas décadas las denuncias por usar recursos sindicales en campañas del PRI fueron frecuentes. Este líder sindical se vio más que beneficiado por las iniciativas polémicas de la reforma energética del 2013. ¿Por qué es que este líder acumuló tanto poder? La presencia o idea de una huelga en este sector productivo del país podría representar un fuerte impacto en la economía del país. Entonces, el poder procede de esto, pues sería catastrófico un paro en la producción petrolera. Hubo una fuerte alianza entre el líder sindical y el director de Pemex, Emilio Lozoya, entre los que se cuenta que este último autorizó al líder sindical una partida de 296.533.000 pesos. La renuncia de Deschamps de su cargo en octubre del 2019 se entregaron cuentas de una cantidad irrisoria de este recurso, tan solo de 28 millones, y el resto desapareció con él. La lista de estos líderes sindicales que anteponen sus intereses personales a los de los trabajadores es dolosamente larga. La historia no termina, y si te interesa saber más, te invito a que no te pierdas el siguiente video. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.